y no sé si está enterado, pero ya tenemos dos nuevos partidos políticos en México. Uno se llama Construyendo Sociedades de Paz y el otro se llama Somos México. Y el presidente del segundo, que es Somos México, es don Guadalupe Acosta Naranjo, a quien me da muchísimo gusto saludar, Guadalupe. Un gusto saludarte como siempre, Oscar Mario, y a todo tu público de la misma manera. Hoy has andado escondidísimo, te he buscado y buscado y buscado, y hasta hoy. No, Oscar. Bueno, pero hasta hoy ya con una carta de presentación muy importante, ¿no? Sí, Oscar, estuve muy dedicado a estar pendiente del proceso de afiliación. Dame tu comentario de 2 minutos y tengo que marcar una pausa, pero adelante. Sí, te digo que muy preocupado, ocupado en estas últimas semanas por la cosa del registro, que tuvimos muchos obstáculos, muchas piedras que brincar, pero finalmente lo logramos, así que sí me aparté un poco de medios, pues para estar atentos, porque sí nos querían no dejar pasar, entonces tuvimos que estar más que atentos, pero te aseguro que lo logramos bien y que vamos con muy buen ánimo para lo que viene, Oscar Mario. Oye, tú te podrías definir, bueno, ustedes, la nueva organización, como una opción para los mexicanos de una izquierda responsable. Mira, decidimos no tener ninguna denominación ideológica, Oscar Mario, lo hicimos muy pensado. Aquí necesitamos gente de derecha democrática, de centro democrática y de izquierda democrática, porque hoy la lucha en México no es entre izquierda y derecha, sino entre un régimen autoritario y quienes queremos democracia en México. Así que aquí caben de todo tipo de ideología. Yo me siento un socialdemócrata, pero aquí hay mucha gente de derecha democrática y de centro democrático. Así que esto es entre demócratas y autoritarios, Oscar Mario. Dame unos 3 minutos y regreso contigo. Tengo el gusto de platicar con Guadalupe Acosta Naranjo, nuevo presidente de esta opción política para los mexicanos, que se llama Somos México, nuevo partido en este país. A ver, regreso a platicar con don Guadalupe Acosta Naranjo, quien la verdad pues es admirado por muchos mexicanos como su servidor, por su gran trayectoria personal y profesional como sindicalista, activista, economista, político mexicano. Fue secretario, si me equivoco me corriges, Guadalupe, secretario general del PRD y diputado federal, ¿no? Y también presidente en una época, Oscar Mario, del partido a nivel nacional. Oye, a ver, contigo platiqué, bueno, he platicado varias veces, hace mucho que no lo hacía, pero contigo platiqué, recuerdo, en el 2018, cuando Andrés Manuel fue electo presidente de México, y me diste un panorama muy pesimista de lo que seguía para este país y pues no sé, a ver, dame tu reflexión si te acuerdas parte de lo que me dijiste entonces, porque dije, oye, qué pesimista anda Guadalupe, siendo también de izquierda, pero no, tú eres una izquierda diferente, como tú dices, eres un socialdemócrata, pero decías casi que estos cuates iban a destrozar a México, ¿no? Sí, recuerdo bien esa conversación que tuve contigo, Oscar Mario, y lamento no haberme equivocado, porque Sí. si le fuera bien al país, no son de las cosas en las que uno debería de decir qué bueno que no atiné, qué bueno que no analicé bien lo que venía, pero por desgracia me puedo decir hoy, al paso de esos años, Oscar Mario, que me quedé todavía corto en mi pesimismo y que la desgracia que vive México es muy grande, porque la destrucción de las instituciones democráticas que está en curso, que se dio mediante su proceso de presidente de la República, de gobernante, y que ahora continúa, es de un retroceso inmenso. Yo lo que más lamento, entre las muchas cosas que lamento, es, por ejemplo, la pérdida del poder judicial. Si un país no tiene un poder judicial independiente, Oscar Mario,
no se puede llamar una democracia plena. Y en México ya no tenemos una democracia plena. Basta ver las sesiones de la Suprema Corte para ver los personajes que llegaron a ministros, la falta de capacidad técnica, jurídica, pero sobre todo de independencia, porque cuando un poder judicial antes de resolver voltea a Palacio Nacional para ver si van a estar del agrado del gobernante sus resoluciones, entonces ya no hay una justicia plena en el país. Deja tú que hayan terminado con órganos autónomos, la transparencia y tantos de estos órganos autónomos. Deja tú la utilización de los programas sociales, no para resolver solamente asuntos de extrema pobreza, de brindar mejores condiciones de igualdad a la gente, sino para construir clientelas políticas. Deja tú tantas cosas. El país está sufriendo en su conjunto una destrucción que ni siquiera yo, en mi pesimismo que bien relatas, llegué a alcanzar a ver hasta dónde íbamos a llegar, Oscar Mario. Por eso es necesario que busquemos la manera de parar esta destrucción y de buscar reconstruir una democracia en México, no mirando al pasado, porque en el pasado, aunque había cosas que funcionaban mejor que hoy, no era perfecto. Había muchos elementos equivocados y hay que hacer una autocrítica de lo que se había hecho antes, porque para intentar reconstruir este país no basta con autocomplacencias. Sin duda muchas cosas se hicieron mal y si gustas muchas cosas hicimos mal, pero se trata de mirar hacia el futuro recogiendo lo mejor que habíamos logrado construir, pero tenemos que detenerlo porque no es solamente un asunto casuístico o anecdótico, le está causando un profundo daño a la, a la población, a la sociedad civil, la inseguridad, cientos de miles de muertos, la salud por los suelos, la educación por los suelos, en fin, tenemos muchas cosas que resolver, Oscar Mario, y sí, lamento no haberme equivocado. Oye, pero, a ver, Guadalupe, con base en tu experiencia, ¿qué pasó? Porque yo creo que en su momento, pues todos apoyaban a Andrés Manuel, ¿no? O la causa de Andrés Manuel. Sí, sobre todo a mí que me tocó estar con él en el 2006, yo sí era secretario general del partido y por lo tanto tuve una participación muy cercana de ese proceso. Veníamos de un intento de desafuero, nosotros exigimos que pudiera jugar y que no se quitara, en nuestra opinión, de mala manera a alguien de la contienda electoral. Eh, pero para 2012 y 2018 ya estábamos muy distanciados, Oscar Mario. Si no hubiera sido así. Pero a ver, ¿por qué pasó? ¿Por qué te distanciaste de Andrés Manuel? Mira, mi principal problema con él fueron sus arranques autoritarios. Cuando en 2006 él planteó hacer el plantón de reforma y no quedarnos solamente en la protesta política y en el recurso que se tenía derecho a interponer ante los tribunales, porque es un derecho impugnar resultados electorales. Pero cuando él decidió paralizar la ciudad, el centro de la ciudad, y causarle daño a muchísimos trabajadores, a la gente que trabajaba en los hoteles, en los restaurantes, en el comercio. Yo me opuse y voté en contra de esa resolución, cosa que a él le molestó mucho. Le dije, no estoy de acuerdo que paremos la ciudad que además habíamos ganado con tanta generosidad. Pero el problema fundamental se dio cuando el tribunal resolvió el resultado de la elección y nuestra impugnación, y aunque reconoce en su resolución el tribunal que había habido una elección inequitativa, que no encontró elementos suficientes para anular la elección o para revertir el resultado. Se abrieron 11,000 casillas, tú recordarás, se hizo un recuento de todas las casillas que nosotros quisimos que se abrieran, y finalmente volvió a ratificar el triunfo de Felipe Calderón y ahí planteó
que había que evitar la toma de protesta, y fue tal vez nuestro mayor desencuentro, Oscar Mario, porque yo le dije, no estoy de acuerdo. Una cosa es que hayamos interpuesto un recurso, una cosa es que hayamos exigido que se contara de nueva cuenta toda la elección, pero cuando el tribunal resuelve, aunque no me guste lo que resuelve el tribunal, es una decisión definitiva, y tratar de evitar la toma de protesta, Andrés, eso es un acto golpista. De esto que estoy diciendo y relato, pues había 30 personas, no estábamos solos. Cuando yo le pedí que no hiciéramos eso, se puso a votación, un grupo minoritario votamos en contra de ese despropósito, y por lo tanto él tomó una gran distancia y yo de él, porque una cosa es dar una batalla por la vía legal, a la que teníamos derecho, y otra cosa era desacatar la resolución del tribunal. Se nombró presidente legítimo, yo ya no quise participar en eso, me parecía que era una farsa, que era una falacia, que en todo caso en muchos países se nombran gabinetes sombras para darle seguimiento a las políticas públicas, pero no te declaras un presidente legítimo por encima del presidente constitucional. Y nos fuimos separando al grado que, como todo mundo sabe, Andrés Manuel prefirió salir del PRD y formar su propio partido, exactamente porque ya cada vez teníamos más desencuentros, no coincidíamos en la manera de hacer la política, y él sale del PRD. Si hubiera tenido al PRD a su mando, ¿para qué se va? Si ya tenía registro. Se va porque la mayoría de los miembros en aquel tiempo comenzamos a decirle no, y entonces él no sabe que le digan no, y forma su partido, que sigue siendo hoy su partido, incluso desde su rancho donde vive. ¿Alguien duda de la influencia que tiene López Obrador hoy en Morena y en el actual gobierno? Solamente tendría que ser alguien muy desinformado. Andrés Manuel construyó su partido, es el líder de su movimiento, y se siente el hombre que está por encima de todo, incluso de las instituciones que ellos mismos gobiernan, Oscar Mario. Oye, en teoría, porque nadie sabe, todas las administraciones priistas de más de 80 años, pues administraban, dicen, el narcotráfico en México, lo que pasaba en Estados Unidos, a cambio de dejar pasar las armas a territorio mexicano, etcétera, ¿no? Pero nunca, es inédito, que el gobierno norteamericano desvele o destape la colusión del Ejecutivo Federal con las bandas del narcotráfico. Tú, pues te estoy poniendo un año, 2018, ¿tenías alguna duda, sospecha de que esto podría pasar? Yo no pensé que fuera a llegar a tal grado, Oscar Mario, pero te digo que me quedé corto. Sí sabía yo que Andrés Manuel, después de la derrota de 2006, que él pensó que la tenía en la mano, que no reconoció después de la derrota de 2012, donde la distancia fue aún mayor que la de 2006, mucho mayor que la de 2006, y de todos modos no reconoció. Tenía la obsesión de ser presidente en el 2018, y entonces estaba haciendo acuerdos con una cantidad de personas que nunca me hubiera imaginado yo que él se iba a terminar reuniendo. En 2006 parte de la crítica que se hacía es que ni siquiera se quiso sentar bien con el ingeniero Cárdenas, que no aceptó la declinación que propuso Patricia Mercado como candidata presidencial para apoyarlo, que no aceptó a sentarse a platicar con gente como el Bester, que le ofreció apoyo y ayuda, y varios exgobernadores. Él decidió en 2006 no asumir esos compromisos y decir, solos podemos ganar, y pasó lo que pasó. Para 2018 estaba en 180 grados en su orientación, y se comenzó a juntar y a reunir con todos los que hoy están en su movimiento, los Bartlett, los Murat, los Gobres Preciosos, tanta gente con la que se terminó sumando. Pero hoy nos enteramos de que también muchos de sus principales operadores, y sin duda él debió de haber tenido información de primera mano, entraron en una relación con
gente que tiene dinero sucio y que tienen delincuencia organizada. No lo digo yo, lo dice Donald Trump y lo dice muy seguido. Y han iniciado procesos de enjuiciamiento en Estados Unidos sobre personajes de la vida política nacional que pertenecen al partido político Morena, que yo creo que tendría la gran oportunidad la presidenta Claudia Sheinbaum de, en vez de defender o de tratar de envolverse en la bandera de la soberanía nacional, lo sensato sería hacer un acuerdo con el gobierno norteamericano, claro, transparente, supervisado por ambos congresos, el de Estados Unidos y el de México, con medidas de verificación para colaborar en el combate a la delincuencia organizada. Oscar Mario, en Estados Unidos, en el sexenio pasado murió 500,000 de personas por el consumo de fentanilo, que es sumamente adictivo y daña la salud. 500,000 de personas, y en México murieron 200,000 personas por el control de la producción de fentanilo, de crack y de drogas duras. 700,000 personas. ¿No es eso suficiente si hay sufrimiento allá en familias, en cientos de miles de familias, y sufrimiento acá en cientos de miles de familias que en vez de estar amparándonos en un patrioterismo que no tiene nada que ver con la dignidad de México, porque nadie quiere perder la dignidad de México, pero el combate a la delincuencia debería de ser una acción conjunta? En el en el Tratado de Libre Comercio se pudiera abrir un capítulo especial para encontrar las reglas, las formas, los mecanismos de colaboración y de supervisión totalmente transparente para combatir a la delincuencia que daña allá y que daña acá. Pero en vez de eso, se arma un discurso de que quien plantee que puede haber una colaboración es traidor a la patria, cuando yo creo que la patria se le defiende pues de la delincuencia organizada. Oscar Mario, ¿no será que no quieren buscar porque no se quieren encontrar ellos mismos? Es eso, un gran problema nacional que hoy tenemos y que deberíamos de enfrentarlo. ¿Hasta dónde está llegando esta circunstancia que inició en 2018, cuando Andrés Manuel decidió ganar a costa de lo que sea, y que en el 2021 se extendió a muchos gobiernos estatales que hoy están en cuestión, que hoy están investigados, no por México, que eso es una desgracia, están investigados por el gobierno norteamericano? Pero si se les muere 500,000 de personas, alguien podría alegar que no tienen derecho a tratar de defender a su población. Es por eso que yo creo que es muy necesario que haya una revisión de esta política, y si queremos defender a México, la mejor manera de defenderla es juntos, combatiendo a la delincuencia organizada. Escribe el doctor Acevedo, dice, los escucho, tengo gran admiración por Guadalupe Acosta. Pregúntale a Oscar Mario si entonces, con base en lo que está comentando, en la descomposición que se vive en este país, que es enorme, es producto de la obsesión de Andrés Manuel por llegar a la presidencia en el 2018 y después por desaparecer todas las instancias que teníamos, incluso con el PRI, para provocar un equilibrio de poderes con el Ejecutivo Federal. Me encanta la pregunta, ¿eh? Yo le puedo decir a él que coincido plenamente con su diagnóstico. Ese es una ese es el gran origen del problema que estamos viviendo. Lo dijo también Porfirio Muñoz Ledo, lo han dicho muchas personas que nos hemos dedicado a estudiar, a saber, a conocer, a diagnosticar lo que está pasando en el país. Yo creo, por ejemplo, ahorita, Oscar Mario, para ponerte un ejemplo, estas campañas adelantadas, Oscar Mario, que hay en el país, requieren mucho dinero. ¿Se puede un senador gastar todo lo que se gasta en estas precampañas con tanto tiempo, con tanto requerimiento de recursos para tener grandes equipos, con el sueldo de un diputado, de algún alcalde? Claro que no. Es por eso que estas campañas adelantadas son un caldo de cultivo para que políticos inescrupulosos busquen dinero de donde sea y luego tengan compromisos en sus gobiernos
con estas personas que les dan dinero, ya sean empresarios corruptos o ya sean delincuentes. Es muy delicado lo que está pasando. La Constitución y la ley prohíbe estas campañas adelantadas. No se vale decir que son defensores de la patria cuando terminarán siendo los candidatos de Morena y los echan a andar con años de anticipación y tienen que sostener años de campaña con grandes requerimientos de recursos. Por eso se prohibieron las precampañas adelantadas, por eso se prohibió que pudieran hacerlo cuando quisieran con dinero público, por eso se prohibió que se pudieran publicitar los gobernantes en tiempos de radio y televisión con tanto tiempo. Por esa razón se pusieron plazos más cortos. Bueno, todo eso ya no se respeta y todo eso sigue alimentando la necesidad de políticos inescrupulosos a recurrir a dinero mal habido y de eso luego todos terminamos pagando las consecuencias. Oye, Guadalupe, dos preguntas. El doctor Salvador Acevedo de Toluca dice: soy abogado constitucionalista. Qué claro eres, Guadalupe. ¿Tú crees que los 600,000 millones de pesos de Huachicol se utilizaron para comprar la elección del 2018? 600,000 millones de pesos. El Huachicol en verdad surgió después de 2018 regenteado por el gobierno. Había Huachicol, pero eran los que sacaban de las refinerías, los que ordeñaban ductos, Oscar Mario, los que se robaban pipas. Lo delicado surgió a partir de 2019, 2020, cuando comenzó a haber lo que hoy se denomina como huachicol fiscal, que era que se podían importar gasolinas de Estados Unidos, de Texas particularmente, que es el lugar principal de producción, se pasaban por las aduanas primero aparentando que eran pipas vacías, pasaban por los carriles de vacíos. Cuando se les descubrió que estaba haciendo eso el gobierno de Tamaulipas en aquel tiempo de Francisco García Cabeza de Vaca y comenzó a detener las pipas, entonces cambiaron por tener facturas que en vez de que eran aceite, en vez de que fueran diésel o que fuera gasolina, eran aceite comestible. Lo siguieron agarrando hasta que ellos llegaron ya no nomás pasar pipas, sino a pasar trenes y ahora buquetanques. Y ese huachicol fiscal, que es el que es de la cifra de los 600,000 millones de pesos que se formaron a partir de 2019, ¿quién crees que era el de aduanas? Ricardo Peralta. ¿Quién era el ¿Pero qué se presidente hizo con todo ese dinero? Pues con ese dinero lo que se hizo fue financiar campañas políticas, ayudar a políticos en Sinaloa, en Sonora, en Michoacán, en Nayarit, en la Baja California Sur, Norte y en Sur, en Tamaulipas, para que llegaran a gobiernos y ahora ellos tienen, pues lo que se dice en Sinaloa, pues es lo que pasa en otros estados. Muchos funcionarios, muchas personas que les deben favores y que les permiten hacer lo que quieran en sus territorios. Es eso lo malo. Ricardo Peralta era el de aduanas. Cuando se va Ricardo Peralta de aduanas, ¿sabes a dónde va? Al administrar los fideicomisos que tenía Mario Delgado para las campañas. Más claro, ni el agua. Ese dinero, claro. Oye, tenemos pocos minutos. Oye, te están preguntando y se me hace muy interesante y es una pregunta que yo repito muchas veces con nuestros invitados. Hay una variable dentro de esta ecuación de descomposición del ambiente político, económico, social en México que se llama narcopolíticos y que la incluye el gobierno de Estados Unidos o las instancias judiciales de allá. ¿Crees que finalmente el gobierno mexicano destape o entregue, te estoy inventando el número, a 5 narcopolíticos que todos conocemos y que han participado en esta corrupción con las bandas de criminales? Yo creo que lo que se debe de hacer, Oscar Mario, es que las solicitudes que haga el gobierno, las que ya hizo sobre Sinaloa y las futuras que pudieran hacer,
deberían de servir para que el gobierno de la presidenta Sheinbaum entregue a estas personas para que se investiguen en Estados Unidos. En Estados Unidos tendrán derecho a una defensa, como lo tendría derecho todo, pero que no debe de ponerse en riesgo el destino de toda una nación por la defensa de personas que, si tú preguntas en Sinaloa, ¿sabían o no sabía la población sinaloense? Regresamos con Oscar Mario Beteta. Regreso a la parte final de esta charla con uno de los políticos mexicanos a quien considero de los más responsables, honestos y preparados. Es Guadalupe Acosta Naranjo. Usted, bueno, no requiere ninguna presentación. Acaba de recibir, bueno, él y todo su grupo, el registro por parte del INE de un órgano político nuevo que se llama Somos México. Rapidísimo, mi querido Guadalupe, hablábamos, o te preguntaba del auditorio el doctor Acevedo, creo que aquí del Distrito Federal, decía Guadalupe, a ver, pero hay una nueva variable en esta ecuación, esto lo usamos mucho aquí, que es los narcopolíticos. ¿Por qué esa reticencia? Te la estoy cambiando un poco, ¿por qué esa reticencia de entregar a 5 culpables y limpiar a México? Pues mira, la verdad es que no se explicaría de otra manera, salvo de que tengan temor de que estos que se entreguen puedan hablar y involucrar a otras personas. Eso es lo que, por desgracia, pudiera estar detrás de esa reticencia. Pero, Oscar Mario, 2 de los 10 a los que fueron requeridos están entregados en Estados Unidos, solos. Pedían pruebas y el general se levantó y se fue a entregar. ¿Qué más pruebas quieren? Yo creo que ojalá se rectifique y haya una altura de miras. Por desgracia no miro muchas condiciones, pero lo deseo de manera ferviente de que se decida una colaboración mayor con el gobierno norteamericano para que se detengan los problemas de allá y también los problemas de acá. Ojalá así sea, por lo menos es lo que yo quisiera que sucediera por el bien de México. Oye, me encanta este comentario porque viene de Lima, Perú. Me dice, los escucho todos los días y también desde acá que ando de vacaciones con mi familia. Dile a Guadalupe que aquí en Perú, donde estoy, en 10 años han tenido 9 presidentes y presidentas y no pasa nada. Sí, sí, pero te aseguro que en Perú no tenían 2 al mismo tiempo. Bueno, en fin, oye, ya no hablamos de tu partido y te la quiero deber para el día que quieras, si tengas tiempo esta semana, y sobre todo con la estima y la admiración que te tengo, a ver si frecuentemente aceptarías, pues dar una en este espacio de la radio, sobre todo para saber lo que están haciendo, porque ¿cuántos partidos políticos nacen y se mueren y terminan siendo negocio de sus fundadores como Chiquillada? Y yo creo que ustedes es una opción histórica y nueva que ojalá vivamos de manera distinta. Te agradezco mucho, Oscar Mario, todos tus comentarios. Antes de despedir, solamente debes de recordar o saber que en Somos México, ningún dirigente del Comité Nacional, ni de los comités estatales, ni de los comités municipales, podemos ser candidatos. Tenemos prohibido por nuestro estatuto. Yo no voy a ser candidato a nada, ni nadie más que acompañe toda la estructura nacional en la dirigencia. No se vale ser candidatos para aprovechar y ponerte, no se vale ser dirigente para aprovechar tu cargo y ponerte tú mismo de candidato. Entonces nosotros tenemos eso estrictamente prohibido, Oscar Mario, precisamente para que los partidos no se conviertan en un instrumento para sus dirigentes, porque debe de ser un instrumento de los ciudadanos. Como analista y como político, para que hables de, pues no sé, con la frecuencia que tú quieras, sobre lo que están haciendo como partido político y cómo ves a México, porque pues en el 2018 le atinaste.
Cuando gustes, Oscar Mario, si tú así lo decides y nos abres generosamente un espacio, aquí estaremos cada vez que tú nos llames. Bueno, por lo pronto, si me permites, te busco la semana que entra para que me digas cuáles son tus planes como partido político, ¿te parece? Con todo gusto, Oscar Mario, y siempre será un gusto estar contigo, agradecerte tus comentarios y decir que claro que estar en estos espacios ayuda al conocimiento de nuestra expresión política, pero también al intercambio libre de ideas, que siempre es muy necesario en una democracia. Pues será un honor para nosotros. Te mando un abrazo con y admiración de muchos años. Muchas gracias, Oscar Mario, muy amable.